A veces la historia cambia en un abrir y cerrar de ojos, y hoy vamos a analizar una de esas operaciones militares, una que ha reescrito por completo las reglas del poder, un plan que, aunque se ejecutó en cuestión de minutos, llevaba, fíjate, años y años preparándose. Imaginemos la escena. 3 de enero de 2026. De repente, helicópteros sobre Caracas. Y en lo que dura un suspiro, una operación militar de altísima precisión captura a un dictador y de la noche a la mañana cambia el destino de un país que es, clave en el hemisferio. Claro, la versión oficial, la que nos dan, es la lucha contra el narcotráfico. Pero, ¿es esa toda la historia? Los análisis que hemos podido revisar apuntan a que, como casi siempre en esto de la geopolítica, la realidad es, digamos, bastante más compleja. Hay que rascar un poco la superficie. Vale, pues vamos por partes. Primero, el cómo se hizo, porque esto fue una auténtica demostración de fuerza y de tecnología. Estaba todo diseñado para ser brutalmente efectivo, sí, pero también para dejar a todo el mundo con la boca abierta. Y ojo que según los documentos esto no se improvisó, llevaba años preparándose. Es que los detalles son de película, de verdad. No estamos hablando de una invasión a lo bestia, no. Esto fue una operación de lo que llaman decapitación, quirúrgica. Súper eficiente. Y esa imagen, la imagen de la captura de Maduro en su propia residencia, es que esa foto va directa a los libros de historia. Y fijaos en la diferencia, es que es abismal. 0 bajas en el lado atacante, frente a unas 40 del lado venezolano. Esto lo que nos dice es que la superioridad tecnológica y táctica era total. Estaba todo pensado al milímetro para que el riesgo fuera mínimo y el impacto máximo. Muy bien, ya tenemos claro el cómo fue la operación. Pero ahora viene la pregunta del millón. ¿El por qué? ¿Por qué ahora? Y la respuesta, como pasa tantas veces en la historia, es negra, viscosa y se llama petróleo. A ver, pensemos un poco. Si de verdad fuese solo por el narcotráfico, la operación se podría haber planteado de 1000 maneras distintas, ¿no? Lo que sugieren los documentos es que el objetivo real era otra cosa. Un recurso que, por mucho que pasen los años, sigue siendo el rey del tablero geopolítico mundial. Estamos hablando de más de 300.000 millones de barriles. 300.000 millones. Es una cifra que cuesta hasta imaginar, ¿verdad? Venezuela está literalmente sentada sobre el mayor tesoro estratégico del planeta. Un tesoro que, paradójicamente, ha sido más una maldición para su gente que una bendición. Y aquí, claro, es donde entra en juego el panorama global. Tienes por un lado el recurso, en Venezuela, y por otro la demanda. ¿Y quién es el que más demanda? China. El mayor importador de energía del mundo, con una sed que no hace más que crecer. Así que, para Washington, la sola idea de que esas reservas gigantescas acabaran alimentando a su principal rival, pues era sencillamente algo inaceptable. Y esta es la clave de todo, el meollo de la cuestión. Porque por mucho que hablemos de coches eléctricos y energías renovables, la realidad es que el petróleo, hoy por hoy, sigue siendo un arma. Quien controla el grifo de la energía tiene en sus manos una de las herramientas de poder más brutales del mundo. Así de simple. Y entonces llegó el catalizador, lo que aceleró todo, la guerra de Ucrania. Las sanciones a Rusia pusieron el tablero energético mundial patas arriba. Y de repente, ese petróleo venezolano que antes estaba sancionado y nadie quería tocar, se convirtió en una pieza importantísima. Demasiado importante como para dejarla en manos de un adversario estratégico. Así que, resumiendo, el objetivo real no era la lucha contra las drogas. Los documentos lo dejan clarísimo. Hablan de un instrumento de control geopolítico. La meta final no era castigar a Maduro, no. Era asegurarse de que a la pregunta de quién controla este grifo, la respuesta fuera siempre, y sin ninguna duda, Washington. Vale, pero un momento. Una intervención militar, por muy quirúrgica que sea, es un riesgo gigantesco. ¿Qué les hizo pensar que esta vez, en Venezuela, iba a ser diferente? Es la pregunta que nos hacemos todos, ¿no? Porque los fantasmas de Irak y Afganistán pesan mucho. Fueron 2 desastres estratégicos para Estados Unidos. 2 ejemplos clarísimos de cómo, a veces, la solución de una intervención militar acaba creando un caos muchísimo peor que el problema original. Si echamos la vista atrás, hay un patrón bastante claro. La operación de Panamá en el 89, que también se justificó por el narcotráfico, fue como el primer ensayo, el prototipo de esta guerra rápida y tecnológica. Pero claro, luego llegaron Afganistán e Irak y demostraron que ese mismo modelo podía acabar en un desastre absoluto. Y aquí está la gran lección que aprendieron. Y esto es fundamental para entender lo que pasó en Venezuela. El error garrafal en Irak y Afganistán fue creer que se podía derribar un régimen a la fuerza y luego, como por arte de magia, construir un Estado nuevo y estable desde cero. La cruda realidad demostró que si desmantelas el aparato del Estado sin tener un plan B, lo único que consigues es el caos. Y por eso, aquí vemos el gran cambio de estrategia.
Ojo, que no es que hayan abandonado la idea de intervenir, para nada. Lo que han hecho es reformularla. Han pasado de ese modelo de invasión masiva y de intentar construir naciones a algo mucho más sutil, más quirúrgico y, si me apuran, bastante más cínico. Bueno, pues vamos a ver en qué consiste exactamente este nuevo manual de operaciones, esta doctrina que de verdad parece sacada de una novela de ciencia ficción. La palabra clave es esta: administración remota. Sí, suena a teletrabajo geopolítico. Y es que, en el fondo, es justo eso. La idea ya no es llegar, romperlo todo y empezar de cero. No. La idea es tomar el control de la maquinaria del Estado que ya existe y, simplemente, ponerla a trabajar para tus propios intereses. La estrategia es, en realidad, muy simple. Se puede resumir en 3 pasos. Primero, debilitas al objetivo durante años con sanciones económicas. Lo ahogas. Segundo, ejecutas el golpe de bisturí, la operación quirúrgica para quitar de en medio la cúpula. Y tercero, y aquí está la gran novedad, mantienes en sus puestos a la misma burocracia que servía al régimen anterior. ¿Para qué? Para asegurarte de que la máquina sigue funcionando, sobre todo, la máquina de sacar petróleo. Y claro, como podemos imaginar, esta nueva forma de hacer las cosas tiene unas consecuencias, bueno, bastante complejas y moralmente muy ambiguas. Aquí la línea que separa a los que ganan de los que pierden se vuelve muy borrosa. Cuando se asienta el polvo, el panorama es, cuanto menos, sorprendente. ¿Quién gana? Pues los intereses de Estados Unidos, que ya controlan el petróleo. Pero ojo, también sobreviven muchos funcionarios chavistas, que se reciclan para que el sistema no se hunda. ¿Y los perdedores? Pues por un lado, la oposición real, gente como María Corina Machado, que se queda completamente fuera de juego. Y por supuesto, los millones de venezolanos que tuvieron que huir, cuya esperanza de un cambio de verdad se queda en casi nada. De hecho, hay una frase en uno de los análisis que lo resume todo con una ironía que es tremenda. Es la prueba definitiva de que las ideologías al final son muy flexibles cuando lo que está en juego es el poder de verdad. Y todo esto nos deja con una pregunta final flotando en el aire, una pregunta muy incómoda. Si este nuevo manual evita el caos sangriento de Irak, sí, pero a cambio mantiene en el poder a buena parte de la misma estructura de un régimen autoritario, ¿podemos llamarlo liberación? ¿O es en el fondo simplemente un cambio de gerencia? Una pregunta que la verdad define muy bien los dilemas del poder en el siglo que nos ha tocado vivir.